Gracia, misericordia y paz sean con ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Moisés, Jesús y un hombre muy viejo estaban jugando al golf un día. Y llegaron al primer hoyo que estaba muy lejos de ellos, que había un lago pequeño que justo antes del hoyo, un lago que dividía entre ellos y el hoyo. Y Moisés era el primero para golpear la pelota. Entonces Moisés golpeó la pelota y fue directo hacia el hoyo, pero iba a pegar la tierra justo antes del lago, el agua, y brincar en el agua. Y cuando tocó la tierra, Moisés levantó su palo y se dividieron las aguas del lago y pasó la pelota rodando en tierra seca y llegó hasta muy cerca del hoyo. Muy buen tiro, Moisés, le dijeron Jesús y el hombre muy viejo. Luego seguía Jesús. ¡Fua! Golpeó su pelota, pues como es Jesús, pues fue aún más lejos que el de Moisés, muy, muy derecho, pero justo hacia el agua. Pero cuando cayó sobre la superficie del agua, brincó en el agua y fue brincando sobre el agua como si estuviera caminando sobre el agua. Y rodeó hasta llegar a estar solo unos centímetros del hoyo. Y luego siguió el anciano, el hombre muy viejo, que casi no podía caminar, estaba así jorobado y levantó su palo y pegó la pelota y solo fue unos 3 metros. Luego vino una ardilla corriendo que agarró la pelota y se fue corriendo con la pelota. Moisés y Jesús vieron al cielo y bajó una águila que agarró la ardilla y lo levantó y se fue volando con la ardilla cuando de repente un relámpago golpeó la águila y que dejó caer a la ardilla, que cayó al suelo, y cuando pegó al suelo, sus patitas dejaron la pelota y fue rodando y cayó en el hoyo. Un hoyo en uno. Y Jesús volteó al anciano y le dijo: buen tiro, papá. Porque era Dios el Padre, el hombre muy viejo. Cuando nosotros escuchamos la palabra milagro, eso es lo que a menudo nos imaginamos, ¿verdad? O sea, Dios el Padre diciendo que sea la luz y que había luz. O Moisés dividiendo las aguas del Mar Rojo, Jesús caminando sobre el agua. Pero nunca se han puesto a pensar en por qué Dios hizo milagros en los tiempos bíblicos. ¿Por qué no hace milagros hoy en día? ¿O sí los hace? Pues hoy vamos a ver el primer milagro de Jesús. Y al hacerlo vamos a ver ¿por qué Jesús hizo milagros? ¿Y qué significan esos milagros para nosotros hoy en día? En el Evangelio de hoy encontramos a Jesús en el mero principio de su ministerio aquí en la tierra. Tenía unos 30 años de edad. Acaba de regresar a Galilea del río Jordán, donde fue bautizado por Juan el Bautista, lo que vimos el domingo pasado. Y cuando llegó ahí a Galilea, a Nazaret, en el pueblo en donde creció, recibió una invitación a una boda. Una boda que fue invitada también su mamá y sus discípulos, que se encontraba en el pueblo de Caná, que estaba a unos kilómetros de Nazaret, donde Jesús creció. Las bodas de aquel entonces eran muy parecidas a las nuestras, en que todos fueron a una gran fiesta entre todos sus amigos y familiares y todos se reunían para celebrar la boda. A diferencia de las bodas de hoy en día, las bodas de aquel entonces duraron al menos una semana, a veces más. O sea, ellos realmente tenían tornabodas, tornafiestas. O sea, todos los días se reunían ahí en la casa del novio. Pero entonces era la responsabilidad del novio tener suficiente comida y vino para todos. Pero ese novio tuvo un problema vergonzoso, que se le acabó el vino. Y María, la mamá de Jesús, cuando vio que no tenían vino, fue directo con él y le dijo: no tienen vino. Y es cuando Jesús respondió de una forma un poco extraña, ¿verdad?
Y dijo, mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Todavía no ha llegado la hora. Casi parece ser regaño, ¿verdad? Y, o sea, Jesús no estaba faltando respeto a su mamá, pero sí era un pequeño regaño. ¿Por qué? Bueno, hay que recordar que Jesús estaba en el mero principio de su ministerio. En el principio, María y los hermanos de Jesús se emocionaron mucho. Se puede imaginar que a lo mejor, pues, él apenas estaba saliendo al público y ella quería que todos vieran lo que podía ser su hijo, quería presumirlo. Miren lo que puede ser mi hijo. O sea, en el principio del ministerio de Jesús, María y los hermanos de Jesús, hasta que querían que fuera él hasta Jerusalén, para hacerse famoso, para hacerse un profeta grande. Pero Jesús le dijo que no era tiempo para eso. De hecho, él tenía otros planes y propósitos que no tenían nada que ver con hacerse famoso. Pero María entendió y luego fue con unos de los sirvientes, de los siervos, y les dijo, hagan lo que Él les ordene. Que, por cierto, es buen consejo para todos nosotros, ¿verdad? Hacer lo que Jesús nos ordene, ¿verdad? Hagan lo que Jesús les diga. Pero ahí en la casa del novio, ahí en la pared, tenían 6 tinajas de piedra, de las que usaban los judíos para sus purificaciones ceremoniales. O sea, ellos antes de comer siempre tenían que lavarse las manos y sus platos de una forma ceremonial para comer. Entonces tenían esas 6 tinajas grandes en los cuales cabían 100 litros cada uno. Entonces, pues eran 600 litros de agua. Y Jesús les dijo a los siervos que llenaran esas tinajas de agua. Lo hicieron. Luego dijo, lleva un poco al encargado del banquete. Entonces metieron una copa y se lo llevaron al encargado del banquete. Y cuando él lo probó, pues ya no era agua, ¿verdad? Era vino. Eran 600 litros de vino. A lo mejor ahora es buen momento para hacer una aclaración sobre lo que dice la Biblia acerca del alcohol. Porque algunos cristianos, en sus celos por no pecar, te dirían que es pecado tomar alcohol, que todo alcohol es malo. Pero Jesús convirtió agua en vino para que pudieran tomar, ¿verdad? Nos da vino en el sacramento. Y no es que el alcohol es malo, al contrario. No es pecado tomar alcohol, o sea, uno puede tomar una copita con su cena o un par de cervezas viendo el juego de fútbol. El pecado es pasarse de tragos, o sea, es emborracharse, es dejar que eso llegue a ser vicio y que te domine. Pero entonces llevaron el vino al encargado del banquete, lo probó, y al probarlo, él fue con el novio y lo llamó al lado y le dijo, oye, todos sirven el mejor vino primero a la boda y luego el vino más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. O sea, que Jesús no solo les dio vino, sino que les dio un muy buen vino. Les dio 600 litros de un muy buen vino. Y Juan nos dice que esto fue el primer milagro que efectuó Jesús. Que por cierto, ¿qué es un milagro? Sería bueno antes de seguir a definir esa palabra. Un milagro no es un truco mágico. Tampoco es simplemente algo asombroso que es difícil de creer. Ay, es un milagro que mi equipo ganó el juego. No, un milagro es algo que va más allá de las leyes de la naturaleza, más allá de las leyes de la ciencia. Un milagro es algo sobrenatural, o sea, convertir agua en vino, caminar sobre el agua, alimentar a miles de personas con solo 5 panes y 2 pescados, levantar a los muertos. Pero la pregunta de hoy es ¿por qué Jesús hizo sus milagros? Se puede decir que Jesús hizo esos milagros para probar
que Él era quien decía que era. Para probar que Él tenía la autoridad de decir lo que le estaba diciendo. Fíjense que había otro milagro de Jesús. Más tarde, de que Jesús estaba en una casa, estaba llena de gente que estaba sanando y enseñando. Cuando llegaron unos hombres con un amigo que estaba paralizado, lo llevaban en una camilla. Pero no podían entrar en la casa porque había demasiada gente. Entonces subieron al techo y abrieron un hueco en el techo y bajaron a su amigo ahí por donde estaba Jesús. Y cuando Jesús vio a ese hombre paralizado, Él dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Y hubo unos fariseos ahí que, escuchando eso, pensaban en sí: pues ¿quién cree que es Él? Solo Dios puede perdonar pecados. Y Jesús vio a esos fariseos y les dijo: para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. Luego volteó y dijo: hijo, levántate, toma tu camilla y ve a tu casa. E inmediatamente ese muchacho se levantó, tomó su camilla y se fue. O sea que los milagros de Jesús comprueban que Él tiene la autoridad de decir lo que estaba diciendo. Comprueban quién es Él, que es Dios mismo. Y también demuestran su gran amor. Porque Jesús hizo milagros, porque amaba a la gente, quería ayudarles. Cuando los vio sufriendo, pues quería ayudar. Y no hubo problema demasiado grande para Él. Tienen miles de personas que no tienen nada que comer. No se preocupen, yo me encargo. Tu mamá, tu hermano, tu amigo está muerto. No hay problema, yo puedo ayudar. Y de la misma manera no hubo problema demasiado pequeño. ¿No tienen suficiente vino en su boda? No se preocupen, me encargo de eso también. O sea que los milagros de Jesús comprueban su gran poder y su más grande amor por nosotros. Pero también aprendemos otra lección de esta historia. Cuando María fue con Jesús para decirle de la falta de vino, ella quería que Jesús hiciera un milagro en ese momento. Pero ¿qué le dijo Jesús? Todavía no ha llegado la hora. Dios promete ayudarnos, sanarnos y proveer todo lo que necesitamos en este mundo. Él promete librarnos de todos nuestros problemas, pero en su propio tiempo. En el Salmo 50, Él dice: invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. O sea, cuando estamos en problemas, en angustia, cuando tenemos dificultades y dolores, dice: invócame. Que le pidamos que nos ayude, ¿verdad? Y Él nos promete que nos va a librar. Pero no nos promete que nos va a librar en ese mismo día. A veces nos hace esperar un tiempo. A veces vas a tener que sufrir por un tiempo. Pero de una manera u otra, Dios eventualmente te va a librar de todos los problemas que tienen. Pueden estar seguros por eso, por causa del más grande milagro que hizo Jesús. El más grande milagro que efectuó es que Él estaba muerto y luego ¿qué? Pues resucitó, volvió a la vida. Él murió por nuestros pecados y al tercer día resucitó. Y Él nos promete que dado que Él vive, nosotros también viviremos. O sea, pueden estar seguros que Dios sí les va a ayudar, les va a sacar, les va a liberar de todos los problemas en su vida, en una manera u otra. Si no aquí, entonces cuando lleguemos con Él en el cielo. Dios te va a liberar en su propio tiempo y a su propia manera. Por cierto, ustedes saben ¿cuántos milagros se encuentran en la Biblia? ¿Saben? Más o menos, o sea, contándolos bien, son como 200 milagros que relata la Biblia. 200 milagros en un periodo de 6,000 años.
O sea, a veces pensamos que hay muchos milagros en la Biblia, pero la verdad, aún en la Biblia los milagros no eran muy comunes. O sea, Dios sí a veces provee y ayuda y sana a través de milagros, pero generalmente Él usa medios naturales. Nos da la habilidad de trabajar. Nos da doctores y medicamentos. Y es Dios que está proveyendo, pero por medios naturales. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que si estás enfermo, que vayas al doctor. Si necesitas dinero, ponte a trabajar. O sea, Dios puede proveer milagrosamente, pero generalmente lo hace a través de medios naturales. Claro que Él puede hacer milagros y todavía hace milagros en nuestro mundo. Pero no son tan comunes. Lo que es más común es que Dios provee, dándonos lo que necesitamos cada día. Pero pueden tener por seguro que Dios sí va a proveer todo lo que necesitan. Y les va a ayudar en cualquier problema, aun en situaciones que parecen ser imposibles. Pero va a hacerlo a su propia manera y en su propio tiempo. Entonces, el punto de todo de hoy es muy simple. Que lleven a todo a Él en oración. Que confíen en Jesús, que Él sí te puede ayudar. Recuerden, Él es el que puede convertir agua en vino. Amén. Y ahora la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén.